Dicen que la muerte es el descanso eterno, pero quienes afirman eso, nunca han caminado solos por un panteón a las 3 de la mañana. Hay lugares donde la tierra está tan saturada de dolor, de promesas rotas y de secretos inconfesables, que los muertos simplemente se niegan a cerrar los ojos. La noche ha caído, y las sombras se alargan a tu alrededor. Estás a punto de cruzar el umbral hacia un mundo donde el silencio de las lápidas esconde los gritos más aterradores. Bienvenido a Ecos del Más Allá, tu rincón en la oscuridad. El silencio de un panteón no es un silencio ordinario. No es la simple ausencia de ruido que encuentras en una biblioteca o en una habitación vacía. Es un silencio denso, casi sólido, una entidad invisible que respira al mismo ritmo que tus pulmones, que se alimenta de la vibración de tus latidos y que parece observarte desde el espacio exacto que queda entre una lápida y otra. Mi nombre es Julián, y acepté este turno nocturno en el cementerio de San Judas porque en esta ciudad, cuando las deudas te asfixian y el mundo te da la espalda, cualquier refugio parece bueno, incluso uno rodeado de aquellos que ya no tienen voz. Pero aquella noche, entendí que hay lugares donde el tiempo no corre, simplemente se pudre. Eran exactamente las 10 de la noche cuando cerré el portón principal. El chirrido del metal oxidado cortó la neblina como un lamento agónico, un sonido que pareció despertar ecos en las criptas más lejanas, ecos que tardaron demasiado tiempo en apagarse. Mi refugio es una pequeña caseta de piedra, un cubo de cal. Humedad y olvido situado justo en el umbral entre el mundo de los vivos y el descanso eterno. Mi única compañía era una radio vieja de transistores que solo escupía estática, y una lámpara de aceite cuya llama temblorosa proyectaba sombras alargadas en las paredes, sombras que, a veces, parecían moverse con una voluntad propia, independiente de la luz que las generaba. Me senté en la silla de madera crujiente, tratando de concentrarme en un libro de contabilidad viejo para ignorar el peso de la noche. Pero en San Judas, el ambiente tiene una forma de filtrarse por los poros. El olor de la tierra mojada, mezclado con el aroma dulzón y rancio de las flores marchitas, se vuelve una presencia física. Me serví un poco de café frío. El sabor amargo era lo único que me mantenía anclado a la realidad. Afuera, el viento comenzó a silbar entre los cipreses, un sonido que, si cerrabas los ojos, se transformaba en susurros de personas que discuten en voz baja, justo detrás de la puerta. Cerca de la medianoche, el deber me obligó a realizar el primer recorrido. El cementerio de San Judas no es solo un depósito de cuerpos, es una ciudad de olvido. Con avenidas flanqueadas por ángeles de mármol decapitados y callejones de granito negro donde la luz de la luna nunca llega a tocar el suelo. A cada paso que daba, el crujir de la hojarasca seca bajo mis botas resonaba con una intensidad sobrenatural, como si estuviera caminando sobre huesos que aún no se han convertido en polvo. Mi linterna, una vieja herramienta de metal pesado, cortaba la neblina en un haz amarillento que revelaba solo lo necesario para no tropezar con las raíces que habían reventado las losas de concreto. Pasé por la sección de los mausoleos familiares, esas estructuras de lujo donde la muerte intenta disfrazarse de elegancia y estatus. Allí, el aire se siente distinto, más frío, más denso. Las puertas de hierro forjado muestran escudos de armas de familias que ya nadie recuerda. Me detuve frente a la estatua de un ángel llorón, una figura de tamaño real tallada con una maestría perturbadora. En las fotos del inventario que me entregaron al recibir el puesto, el ángel tenía las manos cubriéndose el rostro en un gesto de pena eterna. Pero esa noche, bajo la luz vacilante de mi lámpara, las manos estaban un poco más abajo, apenas 1 centímetro, dejando al descubierto unas cuencas vacías que parecían seguir mis movimientos con una fijeza depredadora. El frío me recorrió la columna, un frío que no venía del viento de la noche, sino de lo más profundo de mis propios huesos.
Es la fatiga, me dije en voz alta, pero mi propia voz sonó extraña, ajena, como si alguien más la hubiera pronunciado en una habitación vacía. Continué caminando, tratando de no mirar atrás. A medida que me alejaba del centro del cementerio, las tumbas se volvían más humildes, más descuidadas. Aquí, las cruces de madera se pudrían inclinadas hacia un lado, como si intentaran escuchar lo que sucede bajo la superficie. Las flores de plástico, decoloradas por el sol y la lluvia, parecían garras de colores neón aferradas a la tierra. El silencio se volvió tan absoluto que podía escuchar el mecanismo de mi propio reloj de pulsera, un tic-tac que sonaba como el golpe de un martillo en un clavo. A las 2 de la mañana, llegué al límite de lo permitido. El sector Delta. Es la zona más antigua y salvaje de San Judas, un lugar donde la naturaleza ha reclamado su territorio con una violencia silenciosa. Las raíces de los árboles centenarios han envuelto los ataúdes de piedra, triturándolos, exponiendo al aire la oscuridad que debió permanecer sellada para siempre. En el sector Delta no hay nombres, las inscripciones en las lápidas fueron devoradas por el moho, el líquen y el tiempo. Se dice entre los trabajadores más viejos que aquí enterraban a los expulsados, a los suicidas, a los que morían con pecados tan atroces que ni la tierra consagrada quería recibirlos. Fue entonces cuando escuché el sonido. No fue un susurro ni un golpe de viento. Fue un clac, 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 rítmico, metálico, pesado. Era el sonido inconfundible de una cadena de hierro siendo arrastrada sobre mármol pulido. Me quedé helado. No había nadie más en el panteón, yo tenía la única llave del portón principal. El sonido venía de la cripta del fondo, la cripta de los olvidados. Una estructura circular rodeada por una reja de 3 metros de altura y sellada con cadenas que parecían más adecuadas para una prisión que para un lugar de descanso. Me acerqué con el corazón golpeando mis costillas con tal fuerza que temía que se rompieran. Mi linterna empezó a parpadear, el haz de luz se hacía débil, luchando contra una oscuridad que parecía tragárselo todo. Al llegar a la reja, mis ojos no podían procesar lo que veían. La cadena de hierro, con eslabones del grueso del puño de un hombre, no colgaba lacia. Estaba tensa, estirada horizontalmente hacia el interior de la oscuridad absoluta de la tumba. Algo, desde el fondo de ese pozo de sombras, estaba tirando de ella. Era una lucha silenciosa entre el metal y una fuerza que no obedecía a la lógica de este mundo. Escuché un gemido. No era un grito de dolor, era un sonido seco, como el de un cuero viejo estirándose, el sonido del aire pasando por cuerdas vocales que no habían vibrado en siglos. El aire a mi alrededor se volvió insoportable, olía a ozono, a tierra rancia, a algo que recordaba vagamente a la carne que ha sido consumida por el tiempo. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies estaban clavados al suelo, como si la misma tierra del cementerio me estuviera reclamando como uno de los suyos. De pronto, el metal cedió. Un eslabón de la cadena estalló con un ruido ensordecedor que resonó en todo el valle, los fragmentos de hierro volaron por el aire como metralla, uno de ellos rozó mi mejilla, dejando un rastro de calor y sangre. La pesada puerta de piedra de la cripta se movió, apenas unos milímetros, pero fue suficiente. De la grieta negra empezó a brotar una neblina densa, más oscura que la noche misma, una bruma que se arrastraba por el suelo con la elegancia de una serpiente, rodeando mis botas. Subiendo por mis piernas con un tacto gélido que me quemaba la piel. No pude más. El terror, ese terror primitivo que te quita el nombre y la voluntad, se apoderó de mí. Solté la linterna, que cayó al suelo y quedó encendida, iluminando la base de la cripta. Fue entonces cuando vi la mano. No era una mano humana, los dedos eran demasiado largos, con demasiadas articulaciones, y la piel tenía el color del pergamino quemado.
La mano se aferró al borde de la puerta de piedra, tirando de ella con una determinación silenciosa. Sentí una presión en mi hombro. Una mano invisible, pero terriblemente física, se posó sobre mi chaqueta. El frío fue tan intenso que sentí que mi corazón se detenía. No quería mirar, sabía que si giraba la cabeza, si mis ojos se encontraban con los de aquello que estaba detrás de mí, mi alma se fragmentaría en 1000 pedazos y nunca volvería a encontrar el camino de regreso. Entonces, el susurro llegó. No entró por mis oídos, se manifestó directamente en el centro de mi cerebro, con una voz que sonaba a tierra cayendo sobre un ataúd. Gracias por el turno nocturno. Julián, las deudas de sangre siempre se pagan en el panteón, y hoy, la puerta por fin ha quedado abierta para nosotros. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, recitando oraciones que no recordaba haber aprendido, pidiendo un amanecer que se sentía a milenios de distancia. Me quedé allí, paralizado, sintiendo como la oscuridad me rodeaba, como los habitantes de San Judas salían de sus prisiones de piedra para caminar de nuevo bajo la luna. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando el primer rayo de sol, débil y gris, tocó las copas de los cipreses, la presión en mi hombro desapareció. Abrí los ojos y me encontré solo. La cripta estaba cerrada, la cadena rota yacía en el suelo como una serpiente muerta. Mi linterna se había apagado. Caminé de regreso a la caseta con pasos mecánicos, sin sentir el suelo bajo mis pies. Al mirarme en el pequeño espejo roto de la oficina, vi que mi cabello se había vuelto blanco en las sienes, y en mi hombro, justo donde sentí la mano, la tela de mi chaqueta estaba quemada, con la forma exacta de unos dedos que no pertenecen a este mundo. Entregué las llaves esa misma mañana. No pedí el pago, no di explicaciones. Ahora, cuando paso cerca de un cementerio, acelero el paso. Porque sé que el silencio de los panteones es solo una máscara, una tregua frágil que se rompe cuando el sol se oculta. Y sé, sobre todo, que cuando el velador apaga su luz, el verdadero panteón apenas comienza a despertar. Hay noches que nacen muertas, noches donde el aire pesa tanto que parece que estuvieras respirando bajo el agua. Fue en una de esas madrugadas de noviembre, cuando el frío te cala hasta los huesos y la neblina se arrastra por las calles como un animal herido, que mi vida se entrelazó con algo que no pertenece a este mundo. Mi nombre es Mateo, y hasta esa noche, yo era un hombre de ciencia, alguien que creía que todo tenía una explicación lógica. Ahora sé que la lógica es solo una mentira que nos contamos para poder dormir en la oscuridad. Todo comenzó en una fiesta a la que nunca debí asistir. Era una reunión en una casona antigua del centro, un lugar de techos altos y paredes que olían a humedad y a madera podrida. Yo no conocía a casi nadie, me había arrastrado hasta allí un compañero de trabajo que desapareció apenas cruzamos la puerta. Me quedé en un rincón, sosteniendo un vaso de cristal que sudaba agua helada, observando a la gente reír y hablar de cosas sin importancia. El ambiente era ruidoso, sofocante, pero de pronto, todo cambió. La vi parada cerca del ventanal que daba al jardín interior. El ruido de la habitación pareció desvanecerse, como si alguien hubiera sumergido mi cabeza bajo el agua. Ella no encajaba en ese lugar. Llevaba un vestido negro, de un corte antiguo, elegante pero desgastado, como si hubiera estado guardado en un baúl durante décadas. Su piel era pálida, casi translúcida, del color de la cera de una vela consumida. Pero fueron sus ojos los que me atraparon. Eran oscuros, profundos, llenos de una melancolía tan inmensa que sentí un nudo en la garganta con solo mirarla. Me acerqué a ella sin pensarlo, arrastrado por una fuerza invisible. Cuando estuve a su lado, el aire a su alrededor era helado, un frío antinatural que me hizo estremecer. Intenté sonreír, intenté decir algo ingenioso, pero las palabras se murieron en mi boca.
Ella giró lentamente la cabeza y me miró. Su mirada me atravesó, como si estuviera viendo mis recuerdos, mis miedos, mis secretos más oscuros. Hola, murmuré, con la voz temblorosa. Ella no respondió de inmediato. Sus labios, de un rojo marchito, se movieron casi sin emitir sonido. Hola. Mateo, susurró. Su voz era como el roce de la seda sobre la piedra, suave pero escalofriante. Nunca le había dicho mi nombre, y no llevaba ninguna identificación. El sentido común me gritaba que me alejara, que saliera de esa casa y no mirara atrás, pero estaba paralizado, hipnotizado por la tristeza infinita de su rostro. Hablamos durante horas, o al menos eso me pareció. En realidad, yo hablaba y ella escuchaba, asintiendo lentamente con la cabeza. No me contó nada sobre su vida, no me dijo a qué se dedicaba ni quién la había invitado. Lo único que me dijo, con una voz que sonaba cada vez más lejana, era que tenía mucho frío y que necesitaba volver a casa. Afuera, la tormenta había empeorado. La lluvia golpeaba los cristales con furia, y los truenos hacían temblar los cimientos de la vieja casa. Le ofrecí llevarla en mi auto. Ella aceptó con un leve movimiento de cabeza. Salimos a la calle y corrimos hacia mi vehículo. Cuando ella subió al asiento del copiloto, el interior del auto se llenó de un olor extraño. No era perfume. Olía a tierra mojada, a flores secas y a incienso, el olor inconfundible del interior de una iglesia vieja. Encendí la calefacción al máximo, pero el aire que salía de las rejillas no lograba disipar el frío que emanaba de su cuerpo. Ella temblaba, abrazándose a sí misma. Sin dudarlo, me quité mi chaqueta de cuero, gruesa y pesada, y se la coloqué sobre los hombros. Ella me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de gratitud y lástima. Gracias, susurró, eres muy amable, pero el frío que yo siento, no se quita con ropa. Le pregunté hacia dónde íbamos. Me dio indicaciones precisas, con una voz monótona que me guiaba por calles cada vez más oscuras y desoladas. Salimos del centro de la ciudad y nos adentramos en la periferia, donde el alumbrado público parpadeaba como si estuviera a punto de morir. No había nadie en las calles, solo la lluvia golpeando el asfalto y el zumbido del motor. El silencio dentro del auto era opresivo, ensordecedor. Intenté encender la radio, pero solo logré captar estática, un ruido blanco que parecía formar voces ininteligibles. Finalmente, me pidió que me detuviera. Frené el auto y miré a través del parabrisas empañado. No estábamos en una zona residencial. Estábamos frente a los muros altos y grises del Panteón Municipal. El portón de hierro forjado estaba cerrado con un candado oxidado, flanqueado por dos estatuas de ángeles que parecían llorar bajo la lluvia. ¿Vives por aquí?, pregunté, sintiendo como el estómago se me revolvía. Mi casa está justo detrás de esos muros, respondió ella, sin apartar la vista de las rejas. Déjame aquí, yo puedo caminar el resto del camino. Me negué rotundamente. Le dije que era peligroso, que la tormenta era muy fuerte y que no podía dejarla sola frente a un cementerio a las 3 de la mañana. Insistí en acompañarla hasta su puerta. Pero ella giró su rostro hacia mí, y por primera vez, vi algo más que tristeza en sus ojos. Vi vacío. Un vacío abismal que me dejó sin aliento. No puedes acompañarme, Mateo, dijo con una voz que resonó en el interior de mi cráneo. Tú todavía respiras, tú todavía perteneces a este lado de la reja. Antes de que pudiera responder, abrió la puerta del auto y salió a la lluvia, llevando mi chaqueta sobre los hombros. Salí tras ella, gritando su nombre, o el nombre que yo le había inventado en mi cabeza, porque nunca me dijo cómo se llamaba. Corrí hacia el portón del panteón, pero cuando llegué a las rejas,
ella había desaparecido. No había huellas en el barro, no se escuchaban pasos alejándose. Se había desvanecido en la neblina como si estuviera hecha de humo. Regresé a mi auto empapado, temblando de frío y de un terror primario que me impedía articular pensamientos lógicos. Conduje hasta mi casa de forma automática, me encerré en mi habitación y me metí bajo las sábanas, pero no pude dormir. Pasé el resto de la madrugada con los ojos abiertos, escuchando el sonido de la lluvia y recordando el olor a tierra mojada que había quedado impregnado en los asientos de mi coche. A la mañana siguiente, el sol salió tímidamente, iluminando una ciudad lavada por la tormenta. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, del cansancio, del alcohol que ni siquiera había bebido. Pero me faltaba la chaqueta. Esa era la prueba física de que no estaba loco. Decidí regresar al panteón. A plena luz del día, todo parecía menos amenazador. Los muros grises no se veían tan imponentes y los ángeles de piedra no parecían llorar. El portón estaba abierto. Entré caminando lentamente, sintiendo que profanaba un lugar sagrado. El panteón era inmenso, un laberinto de lápidas de granito y cruces de madera podridas. Caminé sin rumbo durante casi una hora, buscando algo que ni siquiera sabía cómo describir. Y entonces, en la sección más antigua del cementerio, cerca de un roble gigantesco cuyas raíces habían deformado el suelo, la vi. Mi chaqueta de cuero estaba allí, perfectamente doblada, colocada sobre la losa de una tumba olvidada. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué con pasos lentos, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía repentinamente helado, igual que la noche anterior. Tomé la chaqueta con manos temblorosas. Estaba seca, a pesar de la tormenta que había azotado la ciudad toda la madrugada. Debajo de la chaqueta, sobre la piedra fría, había una sola flor marchita. Tragué saliva y bajé la mirada hacia la inscripción de la lápida. Las letras estaban casi borradas por el paso de los años, cubiertas de musgo oscuro. Pasé los dedos sobre la piedra para limpiar la suciedad y leí el nombre. Elena Valdés. Fallecida a los 22 años. El 13 de noviembre de 1954. Caí de rodillas sobre la tierra húmeda. Había pasado la noche entera, había hablado y le había prestado mi ropa a una mujer que llevaba muerta más de 70 años. El olor a tierra rancia llenó mis pulmones, y supe que nunca volvería a estar solo. Porque cada vez que siento frío, cada vez que la neblina baja por las calles de mi ciudad, siento su mirada oscura clavada en mi nuca, esperando el día en que yo también cruce la reja, para hacerle compañía en la oscuridad. Hay un tipo de arrogancia que solo pertenece a los vivos, una falsa sensación de superioridad que nos hace creer que una cámara encendida o la pantalla de un teléfono nos protege de lo que habita en la oscuridad. Mi nombre es Adrián, y hasta hace un año, mi única obsesión era conseguir seguidores. Buscábamos lugares abandonados, fábricas en ruinas, hospitales psiquiátricos clausurados. Pero nada genera tanto morbo como cruzar los muros de un panteón antiguo después de la medianoche. Creíamos que íbamos a cazar fantasmas para un video viral, pero esa noche, nosotros fuimos la presa. El cementerio de la Santa Cruz es un monstruo de piedra y herrería oxidada que devora varias hectáreas a las afueras de la ciudad. Sus muros son tan altos que bloquean el sonido del tráfico y la luz de las calles, creando una isla de silencio absoluto. Éramos 3. Marcos, que llevaba la cámara principal. Valeria, encargada de las luces, y yo, que dirigía lo que creía que iba a ser el mejor contenido de nuestro canal. Saltamos la barda trasera cerca de la 1 de la mañana. El impacto de mis botas contra la tierra húmeda sonó demasiado fuerte, como una ofensa en un lugar diseñado para el reposo eterno. Desde el primer instante,
el aire se sintió distinto. No era solo el frío típico de la madrugada, era un frío pesado, denso, que se te pegaba a la ropa y te dificultaba llenar los pulmones. Encendimos los reflectores portátiles. La luz blanca cortó la penumbra, revelando un océano de cruces de granito y mausoleos que parecían pequeñas catedrales góticas devoradas por la hiedra. Caminamos por el sendero principal, haciendo bromas estúpidas para disfrazar el nerviosismo que ya empezaba a envenenarnos la sangre. El plan era sencillo. Llegar a la zona más antigua, conocida como el Patio de los Olvidados, realizar una falsa invocación para la cámara, grabar un par de ruidos y salir antes del cambio de guardia. Pero los panteones tienen sus propias reglas, y odian a quienes no las respetan. Llegamos a la sección más vieja cerca de las 2 de la mañana. Aquí, los senderos de concreto desaparecían, reemplazados por tierra removida y raíces gruesas que emergían del suelo como venas negras. Las tumbas estaban en ruinas, lápidas partidas por la mitad, rejas retorcidas y fosas hundidas donde la tierra había colapsado con el paso de las décadas. Marcos encendió la cámara y comenzó a grabar. Valeria sostenía la luz, pero noté que sus manos temblaban. La batería de su reflector, que estaba cargada al 100%, empezó a parpadear. Encontramos una cripta particularmente grande, custodiada por la estatua de un arcángel sin rostro. La puerta de hierro estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra podrida. Marcos, cegado por la adrenalina y la estupidez, decidió que era una buena idea entrar. Le advertí que no lo hiciera, que el suelo podía ceder, pero no me escuchó. Empujó la puerta con el pie, el metal chirrió con un sonido agónico que me hizo rechinar los dientes, y entró. Lo seguí con mi linterna. El interior apestaba a humedad, a encierro, y a un olor dulzón y rancio que me revolvió el estómago. Había 3 sarcófagos de piedra. 2 estaban intactos, pero el tercero, el que estaba en el centro, tenía la tapa desplazada. Estaba profanado. Marcos se acercó, apuntando su cámara directamente hacia el interior de la fosa abierta. Y entonces, cometió el error que nos condenaría a todos. Para que el video tuviera más impacto, Marcos sacó un pequeño amuleto que habíamos comprado en un mercado de brujería, una baratija sin valor, y la arrojó dentro del sarcófago abierto. Para el dueño de la casa, dijo riendo. En el instante exacto en que esa baratija tocó el fondo de la tumba, la luz de Valeria se apagó por completo. La cámara de Marcos murió. Mi linterna comenzó a emitir un zumbido agudo antes de reducirse a un hilo de luz mortecina. El silencio del panteón, que hasta ese momento había sido un telón de fondo, se transformó en una presión física que me taponó los oídos. Salimos de la cripta tropezando entre nosotros, empujándonos por el pánico. El aire en el exterior había cambiado. Ya no soplaba el viento, y una neblina baja, del color de la ceniza, había comenzado a brotar de la tierra, ocultando las lápidas más pequeñas y borrando los senderos. «Vámonos de aquí», susurró Valeria, con la voz quebrada por un llanto inminente. Comenzamos a caminar de regreso hacia el muro por donde habíamos entrado. Caminamos rápido, casi corriendo, mirando por encima de nuestros hombros. Según mis cálculos, estábamos a unos 10 minutos de la salida. Caminamos durante 20. Caminamos durante media hora. Y el muro no aparecía. Me detuve, sintiendo que el corazón me iba a reventar contra las costillas. Iluminé el frente con el pobre haz de mi linterna. Frente a nosotros, emergiendo de la neblina, estaba la estatua del arcángel sin rostro. Habíamos caminado en línea recta durante media hora, solo para regresar exactamente a la cripta profanada. «Es imposible», tartamudeó Marcos, girando sobre su propio eje. «Los caminos no cambian,
no pueden cambiar. Pero en la oscuridad de San Cruz, la geometría es solo una sugerencia. Intentamos tomar un sendero distinto, uno que giraba hacia la izquierda. Corrimos esta vez, desesperados por escapar del olor a podrido que parecía perseguirnos. Mientras corríamos, noté algo extraño en las luces y las sombras que proyectaban los mausoleos bajo la luz de la luna llena. Las sombras de los cipreses, largas y afiladas, no se quedaban quietas. Se movían, se estiraban y se contraían, como si estuvieran respirando. De repente, Valeria soltó un grito desgarrador. Me giré justo a tiempo para ver cómo tropezaba y caía al suelo. Pero no había tropezado con una raíz. Una de las sombras, la sombra proyectada por un enorme pilar de granito, se había alargado antinaturalmente y estaba envuelta alrededor de su tobillo. Parecía humo denso, pero actuaba con la fuerza de una cuerda de acero. Corrí hacia ella, tiré de sus brazos con todas mis fuerzas. La sombra no tenía textura, pero la resistencia era brutal. Marcos se quedó congelado, incapaz de procesar la pesadilla que se desarrollaba frente a sus ojos. «Tira más fuerte», gritaba Valeria, pero su voz se apagaba, ahogada por la desesperación. En un último tirón desesperado, logré liberarla. Caímos hacia atrás, raspándonos las manos contra la grava. La sombra se retrajo rápidamente hacia la base del pilar, como una serpiente que vuelve a su nido. Nos levantamos y corrimos sin dirección, sin lógica, impulsados únicamente por el instinto animal de supervivencia. Nos separamos un par de metros en la carrera. La niebla era tan espesa que apenas podía ver la espalda de Marcos delante de mí. Y entonces, lo perdí de vista. Me detuve en seco, jadeando, el aire frío me quemaba la garganta. «¿Marcos? ¿Valeria?», grité. Mi voz sonó patética, ahogada por la inmensidad del cementerio. «Adrián», escuché la voz de Marcos a mi derecha, detrás de un mausoleo familiar. Por aquí, encontré la barda. Sentí un alivio inmenso. Corrí hacia la voz, rodeando la estructura de mármol. Pero al llegar al otro lado, no había ninguna barda. Solo había más tumbas y oscuridad. «Adrián», volvió a sonar la voz, esta vez a mis espaldas, pero sonaba diferente. Era la voz de mi amigo, sí, pero carecía de emoción. Era plana, metálica, como si estuviera siendo reproducida por una grabadora vieja a la que se le acaban las pilas. «Ayúdame a abrir esto». «Adrián», decía la voz. Giré lentamente. La neblina se despejó lo suficiente para dejarme ver. A unos 10 metros de distancia, estaba Marcos. Estaba de espaldas a mí, parado frente al arcángel sin rostro. Habíamos vuelto a la cripta profanada. Pero Marcos no estaba intentando huir. Estaba usando sus manos desnudas para intentar levantar la pesada tapa del segundo sarcófago, el que estaba cerrado. Sus dedos sangraban profusamente, dejando manchas negras sobre la piedra blanca. Sus uñas estaban destrozadas, pero no se detenía. «Marcos, ¿qué haces? Vámonos», le supliqué, sin atreverme a dar un paso más cerca. Él detuvo su frenética labor. Dejó caer los brazos a los costados y giró la cabeza lentamente hacia mí. Su rostro estaba en blanco, sus ojos, muy abiertos, no miraban hacia donde yo estaba, miraban hacia la nada. «No es Marcos», dijo con su propia voz, pero con una entonación que me heló la sangre. Él se quedó abajo, pagando el precio. «Ahora, es tu turno de abrir la puerta». El cuerpo de mi amigo se desplomó como una marioneta a la que le cortan los hilos. Detrás de él, del interior de la cripta oscura, las sombras comenzaron a alargarse, reptando por el suelo del panteón hacia donde yo estaba. Eran cientos de ellas, finas y rápidas,
buscando algo vivo a lo que aferrarse. No recuerdo cómo corrí. Mi mente bloqueó el trayecto. Solo recuerdo el dolor de los pulmones a punto de estallar, el sabor a cobre en la boca y el sonido de mis propios llantos rasgando el silencio. De alguna manera milagrosa, llegué al muro trasero justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido y enfermizo. Trepé la barda destrozándome las manos en los vidrios rotos de la cima, y caí del otro lado, al mundo de los vivos. Horas después, la policía encontró a Valeria deambulando por una avenida cercana, en estado de shock, incapaz de articular una sola palabra coherente. De Marcos, nunca encontraron rastro. La investigación oficial dictaminó que había huido, que nos habíamos separado. Pero Valeria y yo sabemos la verdad. Sé que mi amigo sigue en el patio de los olvidados. Sé que aquello que despertamos aquella noche lo arrastró hacia el fondo de esa fosa. Y lo peor de todo, es que algunas noches, cuando apago la luz de mi cuarto y la oscuridad inunda mi habitación, puedo escuchar la voz plana y estática de Marcos susurrándome desde la esquina más oscura del techo. Ayúdame a abrir esto. Adrián, sigo esperando en la tumba. Dicen que la infancia es la época de la inocencia, el momento en que las promesas se hacen a la ligera porque creemos que el tiempo es infinito y que las palabras se las lleva el viento. Pero hay lugares donde el viento no sopla, lugares donde las palabras caen al suelo y echan raíces oscuras en la tierra consagrada. Mi nombre es Arturo, y hace más de 20 años, cuando apenas era un niño que no entendía el peso de la muerte, firmé una deuda en el lugar equivocado. Hoy, el plazo se ha vencido, y el cobrador ha venido a buscarme. El panteón municipal de mi ciudad natal no es un lugar que inspire paz. Es un laberinto polvoriento de cruces de hierro oxidado y mausoleos de cantera devorados por el sol implacable del norte. Cuando éramos niños, mi amigo Tomás y yo solíamos saltar la barda trasera durante las calurosas tardes de verano. Para nosotros no era un camposanto, era un terreno de juegos prohibido, un lugar donde podíamos escondernos de los adultos y contar historias de fantasmas bajo la sombra de los cipreses secos. Fue una tarde de noviembre, cuando el cielo tenía ese color anaranjado y enfermo que precede a las tormentas de polvo, que encontramos la tumba. Estaba en la sección más olvidada del cementerio, un rincón donde la tierra parecía haber tragado las lápidas. No tenía nombre. No tenía cruz. Era solo una pesada losa de granito negro, fría al tacto a pesar del calor del día. En el centro de la piedra, había una grieta profunda, oscura, que parecía descender hasta el mismo infierno. Recuerdo que Tomás, siempre el más valiente, siempre el más insensato, se arrodilló frente a la grieta. Dijo que había escuchado que si le prometías algo a los muertos olvidados, ellos te concederían un deseo a cambio de tu palabra. Éramos niños tontos. Deseábamos cosas absurdas, juguetes, aprobar un examen, ser invencibles. Tomás sacó una navaja de bolsillo, se pinchó el dedo índice y dejó caer una gota de sangre en la grieta oscura. Prometo que, si me haces ganar el campeonato del domingo, vendré a hacerte compañía cuando me lo pidas, susurró Tomás con una sonrisa burlona. Me miró desafiante. No quise ser el cobarde. Tomé la navaja, sentí el filo frío contra mi piel, y dejé caer mi propia gota de sangre en el abismo de piedra. Prometo lo mismo, dije, sintiendo un nudo inexplicable en el estómago. En ese momento exacto, el viento cálido se detuvo por completo. Un frío sepulcral subió desde la grieta, congelando el sudor de mi frente. Desde el fondo de la tierra, escuchamos un sonido seco, el sonido de un pergamino viejo siendo enrollado. Corrimos sin mirar atrás. Ganamos el campeonato. Y durante 20 años, enterramos ese recuerdo en lo más profundo de nuestras mentes. El tiempo pasó. Crecimos.
nos alejamos. Hasta hace una semana, cuando recibí la llamada. La madre de Tomás me buscó llorando con una desesperación que me heló la sangre. Tomás había sido encontrado muerto en su departamento. La autopsia no tenía sentido. Sus pulmones estaban completamente llenos de tierra negra y seca, la misma tierra que abunda en el viejo panteón municipal. No había señales de entrada forzada. No había explicación médica. Se ahogó con tierra mientras dormía en su propia cama. Esa misma noche, comenzaron mis pesadillas. Al cerrar los ojos, no veía mi habitación. Veía la losa de granito negro. Veía la grieta. Y escuchaba una voz que resonaba no en mis oídos, sino en los huesos de mi cráneo. Era una voz profunda, antigua, que sonaba como piedras frotándose entre sí. Tu amigo ya pagó su parte del trato. Arturo, decía la voz, las deudas de sangre no prescriben, y tu plazo se termina esta noche. Desperté empapado en un sudor gélido, con el sabor a polvo y óxido en la boca. Miré el reloj. Eran las 2 de la mañana. Sabía que no podía huir. Sabía que si me quedaba en mi casa, la tierra llenaría mis pulmones igual que a Tomás. Solo había una salida. Tenía que volver al origen. Tenía que volver al panteón. El trayecto en auto fue una tortura silenciosa. Las calles estaban desiertas, iluminadas por faroles parpadeantes que parecían advertirme que diera la vuelta. Pero mi voluntad ya no me pertenecía. Llegué al muro trasero del cementerio. Mis manos temblaban mientras escalaba la misma barda que trepaba de niño. Al caer al otro lado, el silencio me golpeó como un muro de concreto. No se escuchaban los grillos. No se escuchaba el viento. Nada respiraba en ese lugar, excepto yo. Encendí mi linterna. El haz de luz tembloroso iluminó el mar de tumbas. Empecé a caminar hacia la sección olvidada. Cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más difícil de tragar. Las sombras de los mausoleos parecían alargarse hacia mí, como dedos huesudos intentando atrapar mis tobillos. Sentía miradas clavadas en mi espalda, docenas, cientos de miradas llenas de rencor que surgían de las cruces y las estatuas rotas. Después de lo que pareció una eternidad, llegué. La losa de granito negro estaba exactamente igual que hace 20 años. Pero había algo distinto. La grieta en el centro ya no era una simple fisura. Se había ensanchado. Era un agujero oscuro y perfecto. Y alrededor del agujero, sobre la piedra fría, había huellas de manos hechas con tierra fresca. Huellas del tamaño de un niño. Me quedé paralizado. El haz de mi linterna iluminó el interior del agujero, y lo que vi me destrozó la cordura. No había un ataúd abajo. Había un rostro. Un rostro marchito, sin ojos, envuelto en sudarios podridos. Y a su lado, acurrucado en la oscuridad de la fosa, estaba Tomás. Su rostro pálido estaba manchado de tierra, sus ojos estaban abiertos y fijos en mí, vacíos de vida. Tomás levantó lentamente un brazo rígido y apuntó hacia el espacio vacío a su lado. El rostro sin ojos giró hacia mí. La voz, esa misma voz antigua y rasposa, emergió de la tumba y resonó en toda la quietud del panteón. Un trato es un trato. Arturo, susurró la entidad. Prometiste hacerme compañía. La puerta está abierta. Entra. Intenté retroceder, intenté dar la vuelta y correr como lo hice cuando era un niño. Pero mis piernas no respondieron. Una fuerza invisible, pesada y brutal, me obligó a caer de rodillas sobre la tierra húmeda. Mis manos se aferraron al borde de la losa de granito. El frío de la piedra me quemó la piel. Lloré. Supliqué perdón. Ofrecí dinero,
ofrecí mi alma, ofrecí cualquier cosa. Pero los muertos no entienden de negociaciones modernas. Ellos solo entienden de promesas y de sangre. Sentí unas manos frías y huesudas emerger del agujero, aferrándose a mis muñecas con una fuerza titánica. Me están arrastrando. Centímetro a centímetro. La oscuridad me está tragando. La tierra está empezando a caer sobre mi rostro, llenándome la boca, asfixiando mis gritos. Si alguien encuentra esta grabación, si alguien escucha mi voz, por favor, nunca prometan nada frente a una tumba. Porque en el panteón, el silencio es solo la sala de espera, y el cobrador, siempre, siempre viene a buscar su pago. El viento frío por fin ha dejado de soplar, y las sombras deben volver a esconderse bajo la tierra. Nuestro recorrido por estos panteones olvidados termina aquí, al menos por esta noche. Si lograste escuchar hasta el final sin sentir una respiración en tu nuca, eres verdaderamente valiente. Suscríbete a Ecos del Más Allá, activa la campana y deja tu me gusta, claro, si es que quieres que las entidades que despertamos hoy, te permitan dormir en paz. Hasta la próxima, y recuerda, cuando creas que estás completamente solo en tu habitación, probablemente, te equivoques.